3 domingos aprendiendo un poco acerca de una serie. Esta serie la pudimos titular Un lugar maravilloso llamado iglesia. Y es indudable que cuando nosotros hablamos de iglesia, pues realmente la iglesia es un lugar maravilloso. La iglesia es un lugar espectacular para todo lo que hemos creído, para lo que hemos conocido al Señor, para lo que hemos gustado este don espiritual, esta maravilla. Ciertamente la iglesia es un lugar maravilloso. Quería empezar en esta mañana con un breve testimonio personal, y es que por lo menos en mi caso yo conocí al Señor en el año 99, y la verdad que antes de conocer al Señor mis mayores deleites estaban en el mundo. La fiesta, la discoteca, el tomar, el disfrutar. Pero cuando conocí al Señor y pude nacer de nuevo, pues la verdad que mi mayor deleite era la iglesia. Era la iglesia, estar en la iglesia. Y yo recuerdo que en mis primeros años como cristiano, yo a veces llegaba hasta reuniones en donde no me llamaban. Habían reuniones, qué sé yo, de los líderes, y ahí venía yo, no hay iglesia. Y era eso, estar en la iglesia, era algo maravilloso, era lo que siempre esperaba, semana a semana, y estaba deseoso que ya llegara el domingo, y si había actividades, por lo menos en esos años del 90, 2000, pues realmente las iglesias, la que menos tenía 2, 3 reuniones semanales. Había, por lo menos nosotros teníamos culto en la mañana, en la noche había culto de oración, el martes había también culto, el jueves estudio bíblico, el sábado actividades de jóvenes, y la verdad que yo no faltaba a ninguno de ellos. Ahí estaba siempre, porque la iglesia, cuando realmente, hermanos, nosotros empezamos a experimentar lo que es verdaderamente la salvación, la iglesia se vuelve un lugar maravilloso. La iglesia es el lugar en donde usted va a querer estar. Es el lugar en donde usted anhela estar domingo a domingo. Y en mis 20 años ya caminando con el Señor, pues realmente yo tengo una sola forma de medir, una sola manera de medir las fechas y los tiempos, y es de domingo a domingo. Siempre para mí el péndulo es, el domingo, ¿qué fecha es? 14. Y ahí por ahí me voy ajustando, porque la verdad que la iglesia es un lugar maravilloso. El primer domingo de esta serie se titula, como ya le dije, Un lugar maravilloso llamado iglesia. El primer domingo pudimos aprender por qué razón la iglesia es un lugar maravilloso, porque no es solamente una frase, no es solamente un cliché o una palabra linda que quede bonito. ¿Por qué la iglesia es un lugar maravilloso? Y lo primero que pudimos aprender es que la iglesia es un lugar maravilloso porque es el único lugar en donde reside el Espíritu Santo. Es el único lugar, hermanos, donde está el Espíritu Santo. Y como yo les compartía en esta enseñanza, que a veces algunos se confunden doctrinalmente, teológicamente, el Espíritu Santo está en la tierra, pero no está en el mundo. Jesucristo dijo, la cual el mundo no puede recibir. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En la iglesia. Está en la tierra, mas no está en el mundo. El Espíritu Santo está en la congregación de los santos, en la congregación de los justos, aquellos que quieren alabar al Señor. ¿Qué nos capacita para alabar al Señor como lo pudimos hacer hace rato? El Espíritu Santo. ¿Qué nos capacita para que cuando estamos orando, si ves que a veces uno está orando, la mente te divaga, las emociones se cruzan, y realmente, como dice Romanos capítulo 8, 29, no sabemos pedir. No sabemos pedir. Por más letrados, por más ilustres que cada uno podamos ser académicamente, la verdad es que delante de Dios no sabemos pedir. ¿Quién nos ayuda a pedir bien? El Espíritu Santo. Entonces la iglesia es el único lugar que goza del favor del Espíritu Santo, que goza de la ayuda del Espíritu Santo, de ese paracletos maravilloso que es el Espíritu Santo. Si esta mañana usted decidió ponerse su ropa, manejar y llegar hasta acá, no es porque usted quiere. No es un deseo personal. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que te motiva. Es el Espíritu Santo que te anima a buscar las cosas espirituales. En segundo lugar, también aprendimos por qué la iglesia es un lugar maravilloso. En segundo lugar, aprendimos hace 2 domingos porque la iglesia es el único lugar en donde no reina el pecado. Es el único lugar donde no reina el pecado. Como tuve que aclarar en esa enseñanza, no decimos que no hay pecado.
pero definitivamente, perdón, si la iglesia es correcta, si la iglesia es bíblica, si la iglesia está abriendo las escrituras continuamente y exhortando a los hermanos, transmitiendo el evangelio y la sana doctrina, en esa iglesia no va a reinar el pecado. Porque el pecado sí reina allá afuera. Usted lo sabe, ¿no? ¿Estamos conscientes que afuera reina el pecado? Sí. Y podemos ver los efectos. Podemos ver la realidad de allá afuera, porque allá afuera reina el pecado. Pero en la iglesia no reina el pecado. Y eso hace de la iglesia un lugar maravilloso. Hoy vamos a aprender en esta tercera enseñanza, siempre respondiendo a esta maravillosa pregunta: ¿por qué la iglesia es un lugar maravilloso? En tercer lugar, hermanos, la iglesia es un lugar maravilloso porque es la columna y baluarte de la verdad. Amén. ¿Puedes repetirlo conmigo? ¿Por qué la iglesia es un lugar maravilloso? Porque es la columna y baluarte de la verdad. Hoy vamos a hablar de la verdad. El apóstol Pablo, hablando al joven pastor Timoteo, Pablo estaba dándole indicaciones a Timoteo. Pablo no estaba con Timoteo, pero Timoteo iba a empezar a ser el pastor en Éfeso, una iglesia probablemente ya constituida, que había pasado muchas vicisitudes. También tuvo tiempos maravillosos, porque en esa iglesia también se cree que pudo pastorear Pedro por un tiempo, pasó Juan por un tiempo. El tiempo que pasaron los apóstoles fue maravilloso, pero una vez que salían los apóstoles, algunos pastores que estaban allí, bueno, por ahí empezaban a desviarse un poquito de la verdad. Entonces Pablo, le escribe a Timoteo. Ya Timoteo está instalado en Éfeso y Pablo le está dando instrucciones a Timoteo. Timoteo, como pastor, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que decir esto, no tienes que permitir esto y aquello. Y llega Pablo, y Pablo diciéndole a Timoteo: Timoteo, te estoy adelantando todas estas enseñanzas. Y luego le va a decir Pablo a Timoteo, porque Pablo tenía la intención de ir a Éfeso en algún momento y terminar de instruir personalmente al joven pastor Timoteo, pero como Pablo no sabía en qué momento iba a pasar eso, por eso Pablo le escribe la carta. Y en esa carta, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, Pablo dice: para que si tardo, escuchen esto, presten atención, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y ahí el apóstol Pablo le decía una de las más grandes verdades teológicas y doctrinales a Timoteo. Timoteo, la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Y eso hace de la iglesia un lugar maravilloso. Porque cuando estás en un lugar en donde te dicen la verdad, es un lugar maravilloso. Cuando tienes que hablar con alguien y no tienes que ver, y si esa persona, mejor dicho, se rehúsa a simplemente decirte lo que tú quieres oír, pero te dice lo que necesitas oír, esa persona te está haciendo un bien. Pero no siempre lo comprendemos así, porque recuerde que estamos en la generación de la tolerancia. Estamos en la generación de que nadie debe ser herido. Algunos catalogan la generación de cristal, porque nadie soporta la verdad, porque nadie soporta que le digan lo que realmente necesita oír. Y eso ha venido desfigurando algunas iglesias, eso ha venido desfigurando algunas casas de Dios, en donde solamente se reúnen para decir lo que la persona quiere oír. Hay gente que inclusive ya viene a la iglesia, hermanos, predispuestos a que van a oír lo que quieren oír. Y el pastor ya sabe que esa persona está esperando oír eso que su corazón quiere oír. Y el pastor, no sé qué beneficio buscará atrás de eso, dice exactamente lo que esa persona quiere oír. Pero eso no es lo que el Señor dice. Esa no es lo que realmente se llama la conformación de una iglesia. Porque la iglesia es columna y baluarte, pero de la verdad.
No columna y baluarte de la tolerancia. No columna y baluarte de lo que conviene. Columna y baluarte de la verdad. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, la iglesia es la columna. Timoteo, la iglesia es el baluarte, Timoteo, de la verdad. ¿Qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo en estas palabras? Timoteo, tú tienes que asegurarte que en ese lugar en donde tú hoy eres pastor, ese lugar en donde Tito también va a ser pastor, en Cencrea, otros lugares, ustedes tienen que asegurarse que en ese lugar en donde ustedes van a servir, sea un lugar en donde se diga la verdad. Sea un lugar en donde se enseñe la verdad. Porque en el siglo XXI, y sabemos que es una realidad y no lo podemos negar, las mayores estafas en este tiempo se dan muchas veces adentro de una misma iglesia. ¿Por qué? Porque la gente no quiere decir la verdad. Entonces, la iglesia es un lugar maravilloso cuando la iglesia entiende lo que es. La iglesia es un lugar maravilloso cuando el pastor comprende lo que es la iglesia. La iglesia es un lugar maravilloso cuando los hermanos comprenden lo que es la iglesia. No es venir, lo que quiero escuchar es, Señor, háblame hoy lo que necesito escuchar. Porque la verdad es maravillosa, solo la verdad puede cambiar. Solo la verdad abre puertas para poder cambiar. En Juan capítulo 4, Jesús se sienta, está cansado del camino, se acerca una mujer samaritana. La mujer samaritana viene, le entabla una conversación con Jesús. La conversación va marchando bien. Parece que la mujer ya está abriendo su corazón. Y el Señor le dice, busca a tu marido. Y la mujer le dice al Señor, no, marido no tengo. Y Jesús le dijo, tranquila, yo no soy quien para juzgarte. No le dijo eso. Le dijo, bien has dicho. Marido no tienes, has pasado 5. Me heriste, Señor, me heriste. Así diría el cristianismo de hoy, ¿no? Me has ofendido. Me has ofendido. Pero no. Jesús le dijo, bien has dicho, tienes razón. Y sobre lo que tú estás diciendo, yo sumo una verdad porque yo soy el Señor, decía Jesús, no yo. 5 maridos has pasado. Y el que está contigo no es tu marido. ¿Qué significa? Estás en adulterio. Estás viviendo una vida que no le agrada a Dios. Y por cuanto Jesús ese día dijo la verdad, los siguientes versículos son maravillosos. ¿Usted lo ha leído? Los siguientes versículos son maravillosos. Una mujer que se arrepintió verdaderamente. No solo se arrepintió, inmediatamente se convirtió en misionera. Se fue a la ciudad, buscó una cantidad de gente. Y luego esa cantidad de gente llegó a los pies de Jesús y también se arrepintieron. Miren todos los beneficios que hay detrás de una verdad. De la que está a tu lado, acostúmbrate a la verdad. Sí, porque hermanos, no estamos acostumbrados a la verdad. Mucho más en este tiempo. La gente no está acostumbrada a la verdad. Se lo puedo decir como experiencia pastoral. A veces hay hermano, pastor, quiero hablar con usted, no sé, le presento un caso y la hermana o el hermano presenta el caso. Bueno, hermana, mire, según lo que me está diciendo acá, usted es la culpable de eso. ¡Ah! ¡No puede ser! Yo no vine para que me dijeran eso. Sí, hermana, según usted me está planteando acá, usted es la responsable de lo que está pasando. Pero ¿por qué reaccionamos así? Porque no estamos acostumbrados a la verdad. Columna y baluarte. Vamos a ver rápidamente qué es una columna, porque Pablo utiliza palabras arquitectónicas. Pablo toma unas referencias muy entendibles para la gente de la época, pero también para nosotros. Pablo va a decir, la iglesia es columna y baluarte. Entonces, ¿qué es una columna? Creo que es algo muy conocido por todos. Una columna, dice acá y lo pueden ver, es un soporte vertical de forma alargada que permite sostener el peso de una estructura. Básicamente eso es una columna. Los hay rectangulares, los hay circulares, los hay rectangulares, pero básicamente una columna es lo que sostiene algo. Esto es una columna, esa que está allá es otra columna, esa que está allá es otra columna, y por eso esta casa se puede sostener, porque hay una columna que la sostiene.
Si derribamos esta columna, tragedia. Se nos viene la casa encima. ¿Por qué? Porque carece de columna. Entonces Pablo dice, la iglesia es una columna de la verdad. ¿Qué significa entonces? La iglesia sostiene la verdad. La iglesia es la que tiene que sostener la verdad. Pero también utiliza una palabra baluarte, que a lo mejor eso no es muy común para todos. Es una palabra más arquitectónica, pero militar. Lo voy a leer acá, la definición de baluarte. Un baluarte, también conocido como bastión, es la parte que sobresale de una fortificación militar y que sirve para la defensa de un sitio. También se refiere a aquello que, en sentido figurado, sirve de amparo o defensa de algo. Miren qué ejemplos, qué metáforas sí, utiliza el apóstol Pablo. Columna y baluarte, las dos palabras que Pablo utilizó para definir lo que debería ser la iglesia en cuanto a la verdad. Columna y baluarte. Entonces, en base a esas dos definiciones de Pablo, que la iglesia es columna, pero que también la iglesia es un baluarte. Baluarte es, lo van a ver ahorita una imagen, es como un bastión, es como ese punto alto en donde se defiende un castillo, se defiende una fortaleza. Entonces, el resumen de lo que Pablo quiere decir en ese texto es: la iglesia es la columna que sostiene y el baluarte en donde se defiende la verdad. Amén. Vamos a repetirlo juntos. La iglesia es la columna que sostiene y el baluarte en donde se defiende la verdad. Eso es la iglesia. Y por la verdad vale la pena morir. Sí vale la pena morir. Por la verdad de Cristo, sí. Por la verdad del evangelio, sí. Por la verdad vale morir, vale la pena morir. Sí, muchos hombres murieron por la verdad. Muchos reformadores murieron por la verdad. Muchos hombres entregaron. Martín Lutero decía, no solo entregó una cabeza. Si tuviese 1000 cabezas, las entregaría todas por la verdad. Cuando comprendemos la verdad, estamos en la capacidad de defender la verdad. ¿Por qué muchos cristianos no defienden la verdad? Porque no conocen el valor de la verdad. Porque prefieren caer bien. Jeremías no cayó bien. Juan el Bautista, otro ejemplo clásico en las Escrituras. Juan el Bautista está predicando. Hay mucha gente. Parece que esa iglesia va a prosperar porque mucha gente se está acercando a Juan el Bautista. Ya es muy popular el hombre. Pero en medio de eso viene pasando Herodes, el funcionario de la ciudad, el principal de la ciudad. Y viene pasando Herodes. No sabemos si fue que Herodes entabló una conversación con Juan el Bautista, pero hay un momento en donde hay un cara a cara de Herodes con Juan el Bautista. Juan el Bautista pudo haber omitido. Ahí dice, pero ¿para qué hables? Quédate callado. Juan el Bautista miró a Herodes y le dijo, lo que estás haciendo no te es lícito. El hombre se estaba acostando con la mujer de su hermano. ¿Cuál fue el resultado? ¿Se acuerdan cuál fue el resultado de decir la verdad? Le separaron la cabeza del cuerpo a Juan el Bautista. Le separaron la cabeza del cuerpo, claro. Pero luego, alabado sea el Señor, le separaron la cabeza del cuerpo a Juan el Bautista. Y en Mateo capítulo 11, yo quiero invitarle, cuando usted quiera, busque Mateo capítulo 11 y léalo. Cuando Jesús va a hablar acerca de Juan el Bautista, inclusive sabiendo que ya murió o va a morir pronto, el Señor da un testimonio de Juan el Bautista y dice, de los nacidos de hombre no se ha levantado ninguno más grande que Juan. Miren qué testimonio. De los nacidos de hombre no se ha levantado ninguno más grande que Juan el Bautista. ¿Cuál fue la diferencia? Tuvo éxito, una iglesia grande, una mega iglesia tuvo Juan. No, Juan fue fiel a la verdad. Y Jesús testificó, de los nacidos de hombre no se ha levantado uno más grande que Juan el Bautista. Y si el Señor lo testificó, es así. La iglesia es la columna que sostiene y el baluarte en donde se defiende la verdad.
Y cuando estas cosas son las que nos tienen ocupados, cuando estas cosas son en las que realmente nosotros estamos sacrificando y estamos entregando nuestra vida cristiana, la iglesia es maravillosa, hermanos. La iglesia es maravillosa porque hay sinceridad en la iglesia. Cuando la iglesia está en la verdad, no hay murmuraciones, no hay chismerío, no hay un montón de cosas que dañan la iglesia, afectan la iglesia. Cuando una iglesia vive en la verdad, cuando los hermanos viven en la verdad, es una maravilla, es un paraíso totalmente. Le coloqué algunas fotos allí para que más o menos ilustrarles y poder ver. Esto es una columna, evidentemente está acá. Y este que está acá, que es el menos conocido, es un baluarte. ¿Sí ven? Es como un bastión. Desde ahí había que defender esa fortaleza, había que defender el castillo. Allá mismo, acá en Recoleta, por allá por la Avenida Libertador, creo que la Facultad de Derechos, el edificio, unas columnas, es increíble, una cosa increíble, esas columnas que se ven allí en la Facultad de Derechos, ¿no? O de Arquitectura, creo que es, no sé, de Derecho, bueno, muy lindo, ¿verdad? Entonces, estamos entendiendo que cuando que cuando Pablo dijo la iglesia es columna, ya comprendemos que es columna. La iglesia es baluarte, el baluarte. ¿Pero de qué? De la verdad. Amén. La iglesia es columna y baluarte de la verdad y eso lo hace un lugar maravilloso. Para ir avanzando, vamos a responder entonces algunas preguntas, porque a lo mejor algunos dirán, bueno, pastor, estoy comprendiendo la verdad. Sí, la verdad, pero específicamente, porque verdad puede ser muchas cosas. De hecho, un término muy clásico de verdad es lo contrario de la mentira. Pero cuando hablamos de verdad en el contexto bíblico, en el contexto teológico, en el contexto doctrinal, necesitamos saber cuál es la verdad que la iglesia debe sostener. ¿Queremos aprender eso? Sí. ¿Cuál es la verdad que la iglesia debe sostener? Número 1, la verdad que vino con Cristo. Amén. Ahí le voy dejando la tarea entonces para que haga en los próximos días. ¿Cuál es la verdad que nosotros como cristianos tenemos que sostener? La verdad que vino con Cristo. Juan capítulo 1, versículo 17 dice, lo tienen ahí, igual pueden abrir sus Biblias si quieren, no hay problema. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 14, versículo 6, no 62, versículo 6, Juan 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los que hoy andan diciendo, no, todos los caminos llegan a Dios. ¿Qué va a responder usted? ¿Entiende? ¿Qué va a responder usted? Nada. Esa es su fe, esa es su creencia. No, no es su creencia, está errado. No todos los caminos llevan a Dios, así es sencillo. No, pero es que yo fui buena gente, yo viví bien, yo no le hago mal a nadie, yo me tengo el cielo ganado. ¿Qué le va a responder usted a ese familiar? ¿Qué le va a responder usted a ese hijo? ¿Qué le va a responder usted a ese conocido? Bueno, yo no me meto en eso, cada quien con su fe. No, hay un solo camino al cielo, Jesucristo, no hay otro. Te puede decir lo que quiera, se puede ofender, no vengo más a esta iglesia, no me cae bien este negrito. Hay un solo camino al cielo, se llama Jesucristo. No hay más camino al cielo, Jesucristo es el único. No hay otro. No hay nadie va a abrir las puertas del cielo si no está unido a Jesucristo. Hay dos tipos de pecadores. Está el pecador incrédulo, el pecador no arrepentido, y está el pecador arrepentido. Solo ese segundo entrará al cielo. Porque finalmente todos somos pecadores, pero hemos creído en Cristo. Hubo un día en donde dijimos, Señor, eres mi Salvador. Eres mi Señor y para ti quiero vivir, contigo quiero caminar. Y desde ahí estamos caminando con Él. Estamos tomando nuestra cruz todos los días y le estamos siguiendo. No es fácil. Es un camino angosto. Es una puerta estrecha. Pero Mateo capítulo 7 dice, ese es el camino que lleva a la vida eterna. No hay otra. Esa es la verdad que la iglesia tiene que sostener.
La verdad que la iglesia tiene que sostener. No sé cuántas verdades hay en esto que le voy a decir, porque con el tema de las tradiciones, que no son informaciones dentro de la Biblia, siempre hay especulaciones, siempre, no sabemos cuánta verdad hay, pero se los comparto solamente para que veamos los efectos que puede haber en sostener la verdad bíblica. Se cree que el joven Timoteo, que ya no era tan joven en aquel momento, ya Timoteo terminó de pastorear, seguramente bastante anciano, se cree que Timoteo murió de la siguiente manera. Timoteo estaba en su ciudad y estaba pasando una comparsa de idolatría, de ídolos, estaban adorando sus imágenes y sus cosas, y sacan a Timoteo para que participe. Y ahí en ese momento Timoteo se para y Timoteo dice, eso no es Dios. ¿Así? Timoteo se paró y le dijo a toda esa multitud que estaba ahí, eso no es Dios. Dios hay uno solo, se llama Jesucristo. Según la tradición, ahí mismo mataron a golpe a Timoteo. Se cree que así murió Timoteo. Ahí mismo la multitud lo mató a golpe. Pero seguro estoy que Timoteo está mejor que nosotros ahora. Está mucho mejor que nosotros. La verdad que tiene que sostener la iglesia es la verdad que vino con Cristo. Y la verdad que vino con Cristo es que no hay otro camino. No hay otra manera. No hay otra forma. No hay un camino alternativo. No hay trocha, como decimos en Venezuela. Se usa la palabra trocha. Caminos irregulares. No hay trocha. Un solo camino al cielo y se llama Jesucristo. Amén. Amén. En segundo lugar, ¿cuál es la verdad que la iglesia debe sostener? La verdad que transmite el Espíritu Santo. Juan 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu, mire cómo lo clasifica Juan acá, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, claro, porque es el Espíritu de verdad y Él te va a guiar a la verdad y esa verdad obviamente es Cristo. Entonces todo lo que esté en armonía con el Espíritu Santo, como dice Juan capítulo 16, va a estar glorificando a Cristo. El Señor decía, Él me glorificará, hablando del ministerio del Espíritu Santo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y eso nos ayuda a entender muchas cosas que están pasando en la iglesia en este tiempo. Vemos iglesias de distintas índoles. Manifestaciones raras por acá, manifestaciones por acá, esto y aquello, un montón de cosas raras que vemos que pasa en muchas congregaciones. Muy fácil de discernirlas, muy fácil de discernir el error y la verdad. Toda iglesia que no está glorificando a Jesucristo no es iglesia delante del Señor. Porque la verdadera iglesia glorifica a Jesucristo. Amén. A más nadie, no hay lugar para más nadie. Es Jesucristo el centro de toda verdadera iglesia. ¿Por qué? Porque es lo que va a transmitir el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué verdad tenemos que sostener? La verdad que transmite el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando está en nosotros, no produce desorden, produce orden. Y al que robaba, no robe más. Ninguna palabra inmunda salga de vuestros labios. Dominio propio. Todo eso lo hace el Espíritu Santo cuando está en la vida de una persona que ha creído en Cristo. Hay cristianos o hay gente en la iglesia que vive una vida desordenada. Hermano, nosotros no podemos decir que alabamos un Dios de orden y vivir nuestra vida desordenada. Es incongruente. Es incongruente. Dios no es Dios de confusión. Dios es Dios de orden. Dios nos llama al orden. En un mundo totalmente desordenado, el cristiano tiene que marcar la diferencia en ser una persona ordenada, que conoce sus prioridades espirituales, conoce sus prioridades secundarias y aún conoce sus prioridades terciarias. Nuestra primera prioridad, hermano, es la vida espiritual. Porque finalmente es lo que va a quedar. Finalmente este cuerpo se va. Ya este cuerpo ya se está desgastando más bien. Hace 4 años no tenía tanto pelo blanco. Ya tengo más pelitos blancos y van a ir en aumento. Las fuerzas se van a ir.
Finalmente, lo que has cosechado, lo que has sembrado, espiritualmente, es lo único que vas a poder cosechar. No hay otra. Así que deberíamos darle prioridad a las cosas que transmite el Espíritu Santo. Porque muchas veces el Espíritu Santo está inquietándonos en algo, muchas veces el Espíritu Santo está tratando de ordenar nuestras vidas y resistimos a la ordenación del Espíritu Santo. Pero esa es la verdad que tenemos que sostener, la que transmite el Espíritu Santo. En tercer lugar, ¿cuál es la verdad que la iglesia debe sostener? Fíjense que, recapitulando un poquito, la primera, la verdad que vino con Jesucristo. Segundo, la verdad que transmite el Espíritu Santo. Pero en tercer lugar, la verdad que predicaron los apóstoles. Gloria sea al Señor. La verdad que predicaron los verdaderos apóstoles, no los falsos apóstoles de hoy. No, los verdaderos apóstoles. Mire lo que dice el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, nuestro apóstol, nuestro único apóstol. No conozco ningún otro apóstol después de Pablo. 2 Corintios 4:24 dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Miren la actitud que tenían los apóstoles. Los apóstoles no manipulaban con las escrituras. El día de hoy no puedo observar muchas congregaciones cómo se manipula las escrituras para sacarle dinero a los hermanos. Cómo se manipula la palabra de Dios, pero groseramente, para beneficios propios. Un montón de cosas, pero esta es la verdad que tenemos que sostener. El apóstol Pablo nunca dijo: yo renuncio a todas esas mentiras. Cuando viene un hermano y el hermano me pregunta algo como pastor, le digo la verdad. El hermano me quiere una dirección, quiere una ayuda, lo ayudo en la verdad. No buscamos cosas, no buscamos triquiñuelas, truquillos. Lo que dice Pablo acá, no andamos adulterando lo oculto. Hay gente que está buscando siempre algo misterioso. En vez que la iglesia sea edificada, la iglesia siempre está confundida. Siempre está confundida porque tienen la iglesia de aquí para allá. Viene una moda nueva, la meten en la iglesia. Se fue esa moda, viene otra moda nueva, la meten en la iglesia. Y así los hermanos viven confundidos. Los hermanos no saben qué hacer. No tienen idea de la vida espiritual que tienen que tener delante de Dios. Pero nosotros tenemos que sostener la verdad que predicaron los apóstoles, hermanos. Tenemos que hablar la verdad. Hay un pastor, se llama Augusto, es un pastor brasilero. Y este pastor, una oportunidad, él se paró en su congregación y este pastor dijo: Cristo vino a ofrecer salvación. El que quiera dinero, trabaje, organícese, planifíquese para que pueda salir adelante en la vida. Se fueron varios hermanos de la iglesia. Se fueron varios hermanos de la iglesia, ese pastor. Ni siquiera No. Se fueron varios hermanos de la iglesia porque no venían a escuchar eso. Venían a escuchar la mentira. Pacta con Dios y Dios te va a multiplicar, dale esto y Dios te va a dar, siembra aquí, siembra allá. Todo eso son mentiras. Todo eso son mentiras. Nada de estas cosas tiene fundamento bíblico. Y los que predicamos la verdad, nosotros no vamos a caer en eso. Es mejor cerrar esta iglesia hoy o el domingo que viene que adulterar la verdad que tenemos en la palabra. Sinceramente es así. Porque nosotros tenemos que ser fiel a la verdad que predicaron los apóstoles. Amén. Tenemos que ser fiel a la verdad que predicaron ellos. Pablo dijo: yo no ando adulterando la palabra, sino por la manifestación de la verdad. Ese es mi ministerio, el ministerio de la verdad. Y Pablo predicaba la verdad. Pablo siempre hablaba a los hermanos con sinceridad, con verdad. Qué gran apóstol nos dio el Señor. Qué gran apóstol la vida del apóstol Pablo. Es una vida espectacular. Un hombre que se rehusó a adulterar la palabra de Dios, sino a vivir conforme a la voluntad de Dios en torno a su predicación. ¿Cuál es la verdad que la iglesia debe sostener? Número 4, para ir finalizando. La verdad que nadie podrá eliminar. ¿Sabía usted que lo estoy compartiendo ahorita acá? Que Cristo es el único camino, que la palabra de Dios es la única que se cumple, que la palabra de Dios no miente, la palabra de Dios es veraz, es perfecta. La palabra de Dios no tiene pero ni una gota de mentira, ni una letra de mentira.
Y lo podemos certificar porque todo lo que dice la palabra de Dios es lo que se ha venido cumpliendo. ¿Sí o no? Amén. Finalmente, que Nostradamus, que los Popol Vuh, que los mayas. Todos esos argumentos han caído. El único argumento que sigue firme y sostenido es lo que está en este libro, hermanos. Es lo que el Señor ha dicho en este libro. No hay nada que la palabra de Dios ha dicho que va a suceder y que no esté sucediendo, o que no sucedió en su momento, o que no sucederá en el futuro. La palabra de Dios es perfecta. Amén. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Entonces, cuando hablamos de la verdad, no hablamos de algo que pueden desaparecer. No, lo van a desaparecer, lo van a borrar. Nadie va a borrar la verdad. Esté tranquilo, nadie va a borrar la verdad. Aunque hoy podamos ser causa de burla, aunque hoy podamos ser causa de vergüenza para algunos, aunque hoy algunos pueden decir, estos están perdiendo el tiempo, mira cómo estos están perdiendo el tiempo, y que cristianismo y que Cristo, la verdad nadie la va a poder borrar. Cristo va a venir. Cristo va a venir. Y cuando Cristo viene, como dice el apóstol Juan, se hará manifiesto lo que somos. Todavía no es manifiesto lo que somos. Todavía somos, como dice Pablo, probablemente la escoria de este mundo. Somos los que no somos dignos de este mundo. Porque nos afligen, porque esto, porque cuando eres cristiano todo es más difícil, todo es más cuesta arriba. Cuando eres un verdadero cristiano, ¿no? Cuando eres un verdadero cristiano, todo es más cuesta arriba. Pero no se preocupe, hermanos. La verdad no va a poder ser borrada. La verdad va a prevalecer hasta el final. Y es por eso que usted y yo no podemos desprendernos de esa verdad. No se desprenda de esa verdad, porque va a permanecer hasta el final. ¿Se acuerdan? Una breve ilustración. ¿Se acuerdan Eva y Adán en el jardín del Edén? Primero hablaron con Dios. Nunca olvide eso. Adán y Eva primero hablaron con Dios. Dios le dijo: de todo árbol que hay en el huerto pueden comer, pero hay uno en el medio del jardín, en el medio del huerto, se los prohíbo. No la coman, porque el día que de ella coman van a morir. La primera conversación de Adán y Eva fue con Dios, nunca olvide. Luego llegó Satanás. La segunda conversación de ellos fue con Satanás. Satanás le dijo: no morirás. ¿Se acuerdan? Le dijo: no morirás. Segundo, Satanás le dijo: cómanse el árbol, que el árbol es muy rico. Les pregunto rapidito, ¿qué prevaleció finalmente? ¿Lo que dijo Dios o lo que dijo Satanás? Lo que dijo Dios. Y así como este ejemplo, así será. Va a prevalecer finalmente lo que Dios ha dicho, porque es una verdad que no se puede eliminar. Segundo, quinto y último, ¿cuál es la verdad que la iglesia debe sostener, amados hermanos? Es la verdad en la que tú y yo debemos seguir creciendo. Amén. Debemos seguir creciendo en esta verdad. Si ya hoy usted conoce la verdad, que es la palabra de Dios, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, que es un logo distintivo de nuestra congregación. Debemos crecer en esa verdad. Debemos seguir en esa verdad. El apóstol Juan le escribe en su segunda epístola a una señora llamada señora elegida. Y una de las cosas que Juan dice en esa epístola, Juan dice: ¿cómo me gozo? ¿Qué gozo tengo, señora? A ver, Juan, ¿qué gozo tiene? ¿Cuál es tu gozo? Porque todo va bien, la economía está marchando, el país se está levantando, está saliendo de la inflación, o los niños están creciendo, ya se fueron a estudiar para Harvard, o no sé qué. No, ese no era el gozo de Juan. Juan dice: señora elegida, me gozo de saber que tus hijos andan en la verdad. Mira el gozo del apóstol. Ese fue el gozo del apóstol. El apóstol dice: me gozo. Tengo un gozo porque he oído, he visto, y ahora veo que tus hijos andan en la verdad. Prevalecen en la verdad. Yo creo que ningún padre no anhela otra cosa para sus hijos. Un padre creyente no puede dejar de orar, no puede dejar de pedir al Señor que sus hijos anden en la verdad.
Porque es lo más gozoso que puede haber, que nuestros hijos anden en la verdad. Y esa verdad, una vez que la conocemos, tenemos que crecer en ella, hermanos. La verdad es algo, no es algo que queda hasta un punto. En la verdad se crece, se crece, se crece, se crece. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si hemos conocido la verdad, la Biblia nos invita a crecer en esa verdad, a profundizar en esa verdad, a tener denuedo en esa verdad, a no negociar esa verdad por nada ni por nadie. Es la verdad que nos sostiene, pero también es la verdad que nos puede causar todos los males posibles en esta tierra. Aún así, si es por causa de Cristo, bienvenida a toda aflicción. Bienvenida a toda aflicción si es por causa de Cristo. Así que estas son las verdades, hermanos, que la iglesia debe sostener. Cuando la iglesia sostiene estas verdades, la iglesia se convierte en eso. La iglesia se convierte en esa columna y baluarte de la verdad. Y como está la verdad trae libertad. La verdad trae sanidad. La verdad trae todo lo que Dios quiere traer a la iglesia. Y la iglesia se convierte en un lugar maravilloso. Y la iglesia es un lugar maravilloso. Así que les animo en esta mañana. Vamos a perseverar en la verdad. Vamos a vivir en la verdad. No retrocedamos, hermanos. No claudiquemos. Este mundo va de mal en peor. Este mundo va de mal en peor. Pero la iglesia, escuchen esto, el mundo va de mal en peor. Pero la iglesia va de peor a mejor. Así que no se entristezcan, no hay nada peor. No, estamos creciendo. Lo mejor está por venir para la iglesia, para los que estamos en Cristo. Ahora, el que no esté en Cristo, que se agarre, no sé de qué. Pero los que estamos sostenidos en Cristo, avanzamos firmes. Amén. Les invito a que estemos puestos en pie. Y vamos a estar orando, vamos a cerrar con una palabra de oración para pedirle al Señor que nos permita estar firmes en la verdad, porque hemos visto que la iglesia es columna y baluarte de esa verdad. Pablo decía a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia, que es la columna y baluarte de la verdad. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, hermanos, a conocer la verdad, a crecer en la verdad y a mantenernos en la verdad hasta que Cristo venga por cada uno de nosotros. Amén. Señor, te adoramos, te damos gracias. Te damos toda la honra y la alabanza a ti solo que lo mereces. Porque como dice tu palabra, porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y Juan capítulo 14, versículo 6, tú le decías a los discípulos, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Señor, esa verdad que encontramos en tu palabra debe ser la columna. Debe ser, Señor, lo que nosotros tenemos que sostener como iglesia. Esa verdad. Porque así lo decía Pablo a Timoteo, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Señor, ayúdanos en esta mañana. Tu palabra ha sido predicada, tu palabra ha sido oída. Ahora solamente falta que tu palabra sea obedecida. Ayuda a cada uno de mis hermanos. Dale fuerza espiritual. Dales inteligencia espiritual. Muchas veces, Señor, el mundo nos abruma, los argumentos de este mundo, las filosofías huecas de este mundo nos cubren, nos tapan y quieren cegar nuestro entendimiento. Pero Señor, limpia nuestros ojos, limpia nuestro entendimiento en esta mañana, que podamos entender, que podamos comprender que los que estamos unidos a Cristo, nada nos puede separar de Él. Ayúdanos, Señor, a resistir, ayúdanos, Señor, a combatir, ayúdanos, Señor,
Señor, a mantenernos firmes, porque en un tiempo, Señor, en donde los cimientos, Padre, están cediendo, los cimientos de las denominaciones están cediendo, los cimientos de muchas congregaciones están cediendo, los cimientos sociales están cediendo, los cimientos políticos están cediendo, pero Señor, los cimientos de la iglesia tienen que permanecer firmes, los cimientos de la verdad tienen que permanecer firmes. Ayúdanos, te lo rogamos, Señor, ayúdanos, te lo pedimos cada día, Señor. Pedimos de nuevo, pedimos valentía, pedimos, Señor, que nos capacites más con tu Espíritu Santo para no adulterar esta verdad, para no adulterar este evangelio, que aunque a muchos no les gusta, es el evangelio de la salvación, es la predicación de la cruz y es lo único que puede salvar al pecador. Ayúdanos, te lo pedimos, Señor, porque salimos durante la semana, estamos rodeados de personas, estamos rodeados, estamos dispersos por este mundo, estamos, Señor, activos en las redes sociales, y hoy más que nunca la iglesia tiene que levantar su voz y predicar esa verdad. La iglesia tiene que hacerse visible, tiene que hacerse notar en todos los lugares posibles para predicar esa verdad, la verdad de que Cristo vino, la verdad de que Cristo murió, la verdad de que Cristo resucitó y la verdad de que ahora no hay otro nombre en el cual los hombres puedan ser salvos, sino solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esta mañana tan preciosa. Gracias por un domingo más en este lugar maravilloso que es tu iglesia. Ponemos nuestra semana en tus manos, ponemos, Señor, nuestras actividades en tus manos, que todo lo podamos hacer siempre unidos a ti, nunca separados de ti, siempre unidos a ti. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que la paz, el amor, la verdad de Cristo, la verdad de su palabra pueda reposar, pueda actuar en nuestras vidas, no solamente por hoy, sino hasta que el Señor venga por nosotros. Vayan en paz, hermanos, que Dios les guarde grandemente.